Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración profunda. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema, que genera bastante debate, ¿no? El concepto bíblico del arrebatamiento. Así es, un tema clave en la escatología. Pero lo interesante es que vamos a intentar abordarlo desde una perspectiva, digamos, más pegada a las fuentes originales, a los textos y a las raíces hebreas. Exacto. La idea es tratar de ver qué dicen las escrituras directamente, sin añadir interpretaciones o tradiciones que vinieron después. Tenemos pasaje de Pablo, análisis de palabras clave en griego, el contexto cultural. La misión es intentar desentrañar qué describen realmente estos textos sobre este evento. Perfecto. Nos vamos a centrar entonces principalmente en dos pasajes que son como la base de todo esto. 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Vamos a ver qué acciones describen y qué significan esas palabritas griegas tan importantes. Dale, me parece genial. Empecemos por el primero entonces. 1 Tesalonicenses 4, los versículos 16 y 17. Son súper conocidos, pero ¿qué describen exactamente? Paso a paso. Bueno, mira, describe una secuencia de eventos muy clara. Y sonora, diría yo. Primero, dice que el Señor mismo desciende del cielo. O sea, no es algo oculto. Para nada. El texto enfatiza que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es una llegada anunciada, potente. Pública, entendido. Nada secreto. Una manifestación clara. Y después de ese descenso tan llamativo, ahí viene la primera acción concreta sobre las personas, la resurrección de los creyentes que ya murieron. El texto los llama los muertos en Cristo. Ellos son los primeros en levantarse, ¿ok? Los que ya fallecieron. ¿Y qué pasa con los que todavía estén vivos en ese momento? Esa es la segunda acción, justo después. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Arrebatados. Esa es la palabra clave, ¿no? Exacto. En griego es harpazo. Y esa palabra implica ser tomado, como de golpe, de forma súbita, quizás hasta con fuerza. Tomado súbitamente. ¿Para qué? ¿Van a algún lugar específico? El texto lo dice explícitamente. Para recibir al Señor en el aire. Y acá hay otra palabra griega que es fundamental, apántesin, que se traduce como recibir o encuentro. Apántesin. Ok, la anoto. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? El resultado que menciona es, y así estaremos siempre con el Señor. Vale. Entonces, la secuencia en Tesalonicenses es descenso aulible, resurrección de creyentes muertos, y los vivos son arrebatados, harpazo, para un encuentro, apántesin, en el aire, para estar con el Señor. Exactamente. Y luego está el otro pasaje clave, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Pablo mismo lo llama un misterio. ¿Qué añade este texto? Sí, 1 Corintios 15. Pone el foco en otro aspecto que ocurre como al mismo tiempo, ¿no? La transformación física. Pablo dice que revela algo nuevo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. ¿Transformados cómo? La palabra griega ahí es alazo. Significa cambiar, alterar. Es una transformación del cuerpo. ¿Y es algo gradual? ¿Un proceso? No, para nada. Es instantáneo. El texto es muy enfático. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! ¡Wow! ¡Rapidísimo! Rapidísimo. Y conecta este momento, esta transformación y resurrección, con un sonido muy específico. A la final trompeta. Es cuando suena esa trompeta que ocurre todo. Los muertos resucitan incorruptibles y los vivos son transformados. ¿Y el resultado es? El resultado es pasar de tener un cuerpo mortal, que se descompone, a tener uno inmortal e incorruptible. Un cambio radical de nuestra naturaleza física. Ok. Entonces, si intentamos juntar solo lo que dicen estos dos pasajes, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, sin meter nada de afuera por ahora, ¿cómo sería el resumen del evento? Bueno, si nos limitamos estrictamente a lo que dicen esos versículos, la cosa sería así. El Señor baja del cielo, de forma muy notoria con sonidos fuertes. Los creyentes que ya murieron resucitan primero, ya con cuerpos nuevos, incorruptibles. Ajá.
Al mismo tiempo, en ese instante los creyentes que están vivos son transformados. También reciben cuerpos incorruptibles e inmortales. Ok, transformación instantánea para los vivos. Exacto. E inmediatamente después de eso, estos creyentes vivos, ya transformados, junto con los que acaban de resucitar, son tomados súbitamente, harpazo, para un encuentro, apántesin, con el Señor que está descendiendo. Este encuentro ocurre en el aire, y a partir de ahí estarán siempre con Él. Aquí es donde, como decías, las palabritas importan un montón. Mencionaste harpazo y apántesin. Creo que vale la pena meternos un poco más en qué significaban exactamente esas palabras en su contexto. Totalmente de acuerdo. Son cruciales de verdad. Harpazo significa literalmente eso, arrebatar, tomar por la fuerza, llevarse de repente. Describe la manera en que pasa, súbito, quizá violento en el sentido de irresistible. Como cuando dicen que el espíritu arrebató a Felipe, ese tipo de acción. Exactamente ese ejemplo, en Hechos 8. Es ser tomado y llevado rápidamente. Entonces, harpazo nos dice el cómo sucede. Rápido, con poder, pero no necesariamente nos dice el destino final por sí sola. Entiendo. Describe la acción de ser tomado. Pero apantesin, esa que traducen como recibir o encuentro, ahí sí me parece que puede estar la clave del propósito, ¿no? ¿Para qué se encuentran en el aire? Un significado muy específico. Casi técnico, diría. Ah, ¿sí? ¿Técnico cómo? Se usaba para describir una costumbre muy particular. Cuando una delegación de ciudadanos importantes, de notables de una ciudad, salía de las murallas para darle la bienvenida oficial a un dignatario que estaba llegando. Piensa en un rey, un emperador, un general victorioso. Como un comité de bienvenida oficial que sale a las afueras a recibirlo. Justamente eso. Y lo más interesante es el protocolo que implicaba esa apantesín. La delegación salía, saludaba al dignatario, pero no se quedaba allá afuera con él. No. ¿Qué hacían entonces? El propósito de salir a encontrarlo era saludarlo, darle la bienvenida formal. Y, muy importante, escoltarlo de regreso a la ciudad. Lo acompañaban en su entrada triunfal. La función era traerlo de vuelta a la ciudad con honores. ¡Wow! A ver, esa interpretación cultural de apantesin sí que le da una vuelta interesante a la idea. Si aplicamos ese significado técnico al pasaje de Tesalonicenses, ¿qué implicaría? Bueno, implicaría que la combinación de ser tomado súbitamente, harpazo, para salir a un encuentro ceremonial, apantesin, con el Señor que desciende, sugiere algo bastante diferente a una evacuación permanente al cielo. Claro, no sería irse para no volver. Exacto. Sugeriría que los creyentes son arrebatados para formar una especie de comitiva de honor, que sale al encuentro del rey que baja, con el propósito, culturalmente entendido, de escoltarlo de regreso a la tierra, presumiblemente para que él establezca su reino aquí. No describiría una huida, sino una recepción ceremonial que implica un regreso inmediato con él. Esta idea de una recepción, una escolta de honor, un regreso inmediato. Las fuentes que estamos viendo conectan esto muy fuerte con otra costumbre, las bodas hebreas antiguas. Una conexión que parece, bastante reveladora. Sí, absolutamente. El paralelismo con la segunda fase de la boda hebrea antigua es notable. Hay que recordar cómo eran esas bodas, ¿no? En etapas, claro. No era como hoy. No. Estaba el compromiso, la ketubá, que era legalmente vinculante, pero la pareja no vivía junta todavía. El novio se iba a preparar un lugar, generalmente en la casa de su padre. Y después de un tiempo, llegaba el momento cumbre. El novio iba a buscar a la novia para llevarla a la casa paterna. Y es ahí, en ese momento en que el novio va a buscar a la novia, donde encajan varios elementos de los pasajes que vimos. ¿Cierto? Así es, las conexiones son muy, muy llamativas. A ver, repasemos. Primero, la famosa frase de Jesús: nadie sabe el día ni la hora. Ajá. Bueno, en el contexto de la boda hebrea, eso era casi un modismo. Una vez que el novio tenía todo listo, no podía ir cuando él quisiera. Tenía que esperar la orden de su padre. Solo el padre decía: ahora es el momento. Mira vos. Entonces, si alguien le preguntaba al novio: ¿cuándo vas por tu novia?, la respuesta cultural era algo como: mira, de ese día y hora nadie sabe. Solo mi padre lo sabe. La llegada no era silenciosa. Para nada.
era anunciada con gritos de alegría por sus amigos, su comitiva. Y fundamental, con el sonido del shofar, la trompeta de cuerno. Un anuncio fuerte y claro. Como el del descenso del Señor. ¿Y lo de ser arrebatados? ¿Hay algo parecido? Bueno, conceptualmente sí. La acción del novio era, en efecto, tomar a la novia de la casa de sus padres para llevarla con él. La arrebataba de su hogar anterior para unirla a él. Arpazo podría encajar en esa idea de tomarla para sí. Tiene sentido. ¿Y el encuentro, la apántesin, pasaba algo así en la boda? Sí, también. A menudo, la comitiva de la novia, sus amigas, las damas de honor, digamos, al oír que llegaba el novio, salían de la casa con lámparas encendidas para encontrarse con él y su grupo en el camino. Ah, salían a recibirlo. Exacto. Se unían a la procesión para escoltar a la pareja de regreso a la casa del padre del novio, donde sería la fiesta. Era un encuentro, apántesin, para unirse a la escolta triunfal. Y el final, estar siempre con el Señor. Bueno, una vez que llegaban a la casa del padre, comenzaba la fiesta de bodas, la celebración que podía durar varios días. Simbolizaba la unión definitiva, el comienzo de su vida juntos en el hogar preparado. La verdad es que esta analogía de la boda refuerza muchísimo esa idea de la pantesin como una recepción ceremonial. No es irse, es salir a residir al novio rey para volver con él y celebrar el reino. Totalmente. Pinta un cuadro muy diferente al de una evacuación secreta, ¿no? Más bien una ceremonia nupcial irreal, iniciada por el padre. Ok, ahora, la trompeta. Mencionada en los dos pasajes y en Corintios dice la final trompeta. Las fuentes que tenemos la conectan de forma muy directa con una fiesta bíblica hebrea en particular, Yom Teruah. Así es, Yom Teruah, que hoy se conoce más como Rosh Hashanah. El nombre bíblico significa literalmente día del toque estridente de trompeta o día de la aclamación. La fiesta de las trompetas, básicamente. Exacto. Es la primera de las fiestas de otoño en el primer día del séptimo mes bíblico, Tishrei. Y lo central de ese día es, justamente, el toque del shofar. ¿Y cómo se conecta eso con la final trompeta de 1 Corintios 15? La conexión es, bueno, muy fuerte dentro de la tradición judía y el simbolismo profético de las fiestas. Durante Yom Teruah, el shofar se toca muchas veces, siguiendo patrones específicos. Pero hay un toque que es especialmente significativo, que a menudo se hace hacia el final del servicio principal. Se conoce como la Tequía Gedola. Tequía Gedola. ¿Y qué significa? Significa el gran toque, o, y acá viene lo interesante, el último toque. El último toque. Suena idéntico a la final trompeta, justamente. Y tradicionalmente, en el pensamiento judío, este Tequía Gedola se asocia proféticamente con cosas muy importantes. La coronación de Dios como rey, el llamado al arrepentimiento y, crucial para esto, la resurrección de los muertos. Ahí está la conexión. Claro, entonces cuando Pablo, que conocía perfectamente estas tradiciones, le escribe a gente familiarizada con las escrituras hebreas sobre la resurrección y transformación que ocurren a la final trompeta, es casi seguro que estaba haciendo una alusión directa, súper reconocible para ellos, a Yom Teruah y a ese último toque, el Tequía Gedola. Esto sugiere entonces que el evento del que hablamos, el arrebatamiento encuentro, podría estar ligado al cumplimiento profético de esta fiesta en particular, aunque no sepamos el año, sí el tipo de día, por así decirlo. Esa es la implicación, sí. Muchos ven las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot como un paquete profético que describe los eventos finales. La secuencia tendría lógica. A ver, ¿cómo sería esa secuencia? Primero, Yom Teruah, las trompetas. Anuncia al rey, se asocia con la resurrección y el encuentro, Arpazo a Pantesin. Sería como el puntapié inicial de la fase final. Ok, el comienzo. Luego, 10 días después, viene Yom Kippur, el día de la expiación. Simbolizaría el juicio final, el arrepentimiento nacional de Israel, la expiación aplicada. El día del juicio y el perdón, digamos. Algo así. Y finalmente, 5 días después de Kippur, llega Sukkot, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Esta fiesta de 7 días, donde se vive en estructuras temporales. Ajá. Simbolizaría el reino mesiánico ya establecido en la tierra. Dios tabernaculizando, viviendo físicamente con su pueblo redimido aquí. Qué clara la proposición. Entonces,
según esta visión, el evento del encuentro en el aire, apántesin, sería el cumplimiento de Yom Teruah, que da inicio a esa secuencia final que culmina con el reino establecido en la tierra, simbolizado por Sukkot. Esa es la perspectiva que surge al conectar todos estos hilos: los textos de Pablo, el significado de las palabras griegas, la boda hebrea y el calendario profético de las fiestas. Coloca al evento firmemente dentro de ese marco hebreo. Entonces, si juntamos todas las piezas, el significado de apántesin, el paralelo con la boda, la conexión con Yom Teruah, la imagen que se forma es bastante distinta a la idea popular de una desaparición secreta, no silenciosa, para irse al cielo y ya. Correcto. Integrando todo esto, el evento se perfila más bien como, una ceremonia pública, anunciada a los 4 vientos por la trompeta de Dios, ligada a Yom Teruah. En esa ceremonia, los creyentes resucitados y transformados son tomados súbitamente, arpazo, para hacer una recepción formal a Pantesin, al rey y novio que baja del cielo. Y el propósito, basado en la cultura y la analogía de la boda, sería formar su escolta de honor, para acompañarlo en su regreso triunfal a la tierra donde él va a inaugurar su reino. Reino cuya celebración y realidad plena se simboliza en Sukkot. y el destino final al que apunta todo esto, siguiendo la línea profética hebrea, Es la tierra. Un reino establecido acá. Sí, ese parece ser el énfasis constante en toda la Biblia, ¿no? Desde la promesa a Abraham de heredar la tierra, los profetas hablando de la restauración de Sión, Dios reinando desde Jerusalén, hasta Apocalipsis, que dice que la nueva Jerusalén baja del cielo a la tierra. cierto, Apocalipsis 21. Y Apocalipsis 5:10 dice que los redimidos reinarán sobre la tierra. Entonces la promesa de 1 Tesalonicenses 4, estaremos siempre con el Señor, encontraría su cumplimiento principal en su reino manifestado aquí, en una tierra redimida. El enfoque cambia de querer irnos de la tierra a esperar y preparar la venida del Rey a la tierra. Ahora, hay otro ángulo que mencionan las fuentes y que a veces, genera confusión. Es la idea que sale de Mateo 24, cuando Jesús compara su venida con los días de Noé y habla de que uno será tomado y otro será dejado. Algunos interpretan que los tomados ahí son los malos, los que se lleva el juicio. Es una observación súper importante, sí, y requiere que miremos con cuidado a las palabras y el contexto de Mateo 24. Jesús ahí está advirtiendo sobre la sorpresa y la repentina llegada del juicio al final, y usa esa comparación con Noé. ¿Y qué dice de los días de Noé? ¿Qué es lo relevante? Dice que la gente estaba en la suya, ¿no? Comiendo, bebiendo, casándose. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos, exacto. Y justo después aplica el paralelo. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. La palabra clave ahí es tomado. Es la misma palabra griega que vimos antes, arpazo, ¿no? Y esa es una diferencia clave que marcan las fuentes. En Mateo 24 Jesús no usa arpazo, arrebatar. Usa otra palabra, paralambano. Paralambano. ¿Y qué significa? Significa algo como tomar junto a sí, recibir para sí, llevar consigo. Pero el contexto es el que define si ese ser tomado es para bien o para mal. ¿Y cuál es el contexto inmediato que da Jesús en Mateo 24? El contexto explícito es el diluvio de Noé. Y en esa historia, ¿quiénes fueron los que se llevó el diluvio? Ah, claro. Los impíos, los que no creyeron, fueron barridos por el juicio. Exactamente. ¿Y quién fue dejado? ¿Quién fue preservado a través del juicio para seguir en la tierra? Noé, el justo, y su familia. Entonces, el paralelo que Jesús estaría haciendo es que los que son tomados para lambano, en ese contexto específico de Mateo 24, justo después de hablar del diluvio, serían aquellos sobre los que cae el juicio final. Son removidos, quitados de la escena para destrucción. Como el diluvio se llevó a los malos. Mientras que los dejados, la palabra afiemi, puede significar dejar atrás, pero también permitir que permanezca, perdonar. Serían los justos, los que quedan, los que son preservados para entrar y heredar el reino que se va a establecer en la tierra. esta interpretación que los tomados en Mateo 24 son los impíos quitados para juicio, parece que encaja con otra parábola de Jesús, ¿no? La del trigo y la cizaña. Totalmente. Es el mismo patrón. En Mateo 13, Jesús explica la parábola.
El trigo son los hijos del reino, la cizaña los hijos del malo. Crecen juntos hasta la cosecha, que es el fin del mundo. ¿Y qué orden da para la cosecha? La instrucción a los segadores, los ángeles, es clarísima. Recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, o sea, juicio, remoción primero. Y después, recojan el trigo en mi granero, que es el reino. El patrón es consistente. Los malos son quitados primero para juicio. Los justos quedan o son reunidos después para entrar al reino en la tierra. Exactamente. Vemos un patrón que se repite. El juicio de Dios a menudo quita a los impíos y los justos son preservados, son dejados para heredar las promesas, especialmente la del reino terrenal. Entonces, esto ayudaría a diferenciar dos cosas que a veces se mezclan. Claro. Ayuda a diferenciar la separación para juicio que describe Jesús en Mateo 24, donde los impíos son paralambano, tomados para juicio, del encuentro ceremonial y nupcial de los creyentes que describe Pablo en Tesalonicenses 4, donde los justos son arpazo, para la apántesin, el encuentro de bienvenida para volver con el rey. Parecen ser, dos propósitos distintos, dos acciones distintas, y quizás involucran a grupos diferentes en momentos diferentes del final. Bien, hagamos una recapitulación de toda esta exploración. Si miramos las palabras originales como arpazo y apántesin en su contexto cultural, si consideramos el paralelo tan fuerte con las bodas hebreas, y si conectamos todo con las fiestas como Yom Teruah y Sukkot, la imagen que emerge del arrebatamiento, según estas fuentes, es bastante diferente, ¿no? Sí, se perfila más como una recepción ceremonial, pública, anunciada para el rey que regresa. Menos una huida secreta y más un salir a formar la comitiva para escoltar a Yeshua, a Jesús, de regreso a la tierra para que inaugure su reino. Exacto. Y además el patrón bíblico general, lo vimos con Noé, con el trigo y la cizaña, sugiere que el juicio final se enfoca más bien en quitar a los impíos, mientras que los justos son preservados para heredar ese reino aquí en la tierra. Efectivamente. Es una perspectiva que busca como anclar estos eventos del fin del mundo dentro de la gran historia de la redención que cuenta la Biblia hebrea. Una historia cuyo final feliz es el reino del Mesías establecido aquí. Cumpliendo las promesas a Israel y al mundo a través de ellos. Eso mismo. El enfoque cambia mucho. Pasa de una mentalidad de escapismo, de querer irse de acá, a una de preparación y expectativa por la manifestación del reino de Dios aquí. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para seguir masticando. Si el foco principal no es tanto escapar de los problemas de la tierra hacia un cielo lejano, sino prepararnos activamente para recibir al Rey que viene a transformar esta tierra y establecer su reino de justicia aquí, ¿cómo podría esa perspectiva cambiar nuestra forma de vivir la fe, la esperanza, el día a día? Quizá nos invitaría a un compromiso, más profundo con trabajar por la restauración, por la justicia, por sanar este mundo ahora, ¿no? Como una forma de ir preparando el camino para el Rey. Sin duda, cambia la motivación y el enfoque de la vida cristiana. Definitivamente, algo en qué pensar.